Buenos días a todos, muchas gracias a los que se conectan puntuales. Vamos a estar dando inicio a esta sesión en 3 minutos para poderle dar espacio a las demás personas que se van a conectar y comenzaremos con nuestros panelistas y nuestra moderadora esta sesión. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Muchas gracias por su participación e interés en este nuevo ciclo que hemos generado y creado desde la Fundación Andy. A los que ya nos han podido acompañar en ciclos pasados, esta es nuestra quinta sesión de los ciclos de Inspírate con la Inclusión, un espacio que hemos creado desde la Fundación y en el que buscamos que las empresas puedan compartir sus buenas prácticas en la inclusión de población vulnerable y las experiencias que han tenido en hacer este tipo de iniciativas. Como ustedes saben, las últimas 4 sesiones que abordamos le dieron espacio a entender cómo se hacía la proveeduría inclusiva y las empresas cómo estaban desarrollando este tipo de iniciativas. Y es por eso que hoy queremos abordar otra forma de hacer inclusión y que nos hemos dado cuenta desde la Fundación Andy que la han implementado muchísimas empresas en Colombia y es el empleo inclusivo. Para esto, invitamos a participar en esta sesión a 3 empresas que hemos tenido la oportunidad de trabajar desde la Fundación Andy y sabemos los grandes esfuerzos que han realizado para tener unos programas de empleo inclusivos muy importantes y que de verdad le apuntan a población vulnerable y que han tenido un reconocimiento muy grande en el ecosistema. Por eso es que hoy tenemos a Adriana García, gerente de responsabilidad social de la TAM de PAFCO, a José William Velázquez, director de la Fundación Incolmotos Yamaha, y a Marilyn Marín, líder de atracción de talento de protección.
Le doy paso a Xiomara Agredo, coordinadora de empleo inclusivo de la Fundación Andy, quien será la moderadora de este ciclo. Adelante, Xiomi. Gracias, María. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar en este espacio. Como ya María Andrea les acaba de decir, justamente queremos en este espacio conocer cuáles han sido las experiencias de estas tres grandes empresas frente a los procesos de empleo inclusivo. Entonces, para dar inicio a este panel, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes qué entienden como inclusión? ¿Qué significa este concepto para ustedes? Entonces, le voy a dar paso a Adriana, por favor. Bueno, primero, buenos días. Gracias por la invitación. Partimos de que inclusión para nosotros lo asociaría primero al concepto de diversidad, esa cualidad de ser diferente y el cual las empresas aceptan, aprovechan esa diversidad y mejoramos procesos internos y alianzas estratégicas para vincular población vulnerable de manera sostenible. Tal vez apuntaría a ese concepto de inclusión, aprovechando la diversidad y siendo coherentes con esa política de diversidad que tiene la compañía. Muchas gracias. José. Buenos días, Xiomara y compañeros. Muchas gracias igualmente por la invitación. Para nosotros, inclusión es de alguna manera permitir que esas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan esas oportunidades para participar en la sociedad, no solamente desde lo económico, lo social y lo cultural. Dicho en otras palabras, es mejorar de manera integral las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan. De acuerdo. ¿Y Marily? Gracias, Xiomara. Buenos días a todos. Quisiera agregar, estoy de acuerdo con mis compañeros, pero quisiera agregar que se habla mucho de la diversidad y la inclusión, pero la diversidad no tiene ningún valor si no existe la inclusión, porque es que la inclusión nos extrae como eso, lo mejor de la diversidad en los equipos de trabajo, posibilitando que cada persona se sienta valorada y sea única. Entonces, en protección consideramos que la inclusión es importante, es relevante y más cuando nos gusta ser una empresa innovadora donde para lograrlo requerimos pensamientos diferentes y esto solo se logra con equipos diversos. Uno podría decir que es un prerequisito, que la inclusión es un prerequisito para conectarnos con los clientes y todas sus necesidades. Entonces, para concluir, la inclusión es una actitud, como muchos lo hablan, porque es dar oportunidad a todas las personas para que tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora entonces la segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿qué los motivó a ustedes a implementar estas estrategias dentro de sus organizaciones? ¿A qué fue lo que primero tuvieron que hacer? ¿Con qué se encontraron en un inicio? Y si consideran que para el éxito de la estrategia es necesario una política de inclusión o una política de empleo inclusivo. Entonces vamos a empezar por José. A ver, este sueño nace en el 97, en el marco del aniversario número 20 de la compañía Incolmotos Yamaha. Creamos el Instituto Técnico Yamaha, que nosotros lo conocemos como el ITY. Este instituto fue creado por el doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador en esa época de Antioquia, el señor Takehiko Hasegawa, presidente de Yamaha Motor Co., que estaba de visita precisamente en el compromiso de ese aniversario número 20, y por supuesto el doctor Francisco Sierra, que para esa época igualmente era el presidente de Incolmotos Yamaha. Esta estrategia de empleo inclusivo que llevamos desarrollando desde hace 24 años ya, nos ha permitido cerrar esas brechas, sobre todo en la parte de capacitación técnica de nuestros jóvenes. ¿Por qué seleccionamos la capacitación técnica? Bueno, primero, es un estudio que permite que en corto tiempo se forme en un tema altamente especializado y de forma muy práctica. Segundo, brinda la posibilidad de acceder al mercado laboral en corto tiempo, porque hoy las empresas cada vez más buscan egresados técnicos y tecnólogos que puedan suplir esas labores operativas. Desde el inicio, en la parte de alguna manera operativa,
lo que utilizamos nosotros son los espacios que usa Incolmotos Yamaha para capacitar a su red de la parte técnica, y nosotros utilizamos esos espacios en jornadas contrarias. De esa manera trabajamos con nuestros públicos. Iniciamos, me acuerdo yo, hace 24 años con 6 bancos en La Estrella, cuando estábamos ubicados en La Estrella. Hoy contamos acá en Girardota con 24 puestos de trabajo en nuestro centro de capacitación y entrenamiento. Esto ha sido un recorrido. Después de tener la certificación con Secretaría de Educación, rápidamente empezamos a buscar alianzas con el SENA, y de hecho con el SENA logramos tener una experiencia hace 8 años en la cual pudimos hacer el lanzamiento del primer curso técnico en mecánica de motocicletas en modalidad Blended Learning. Esto nos permitió, sin duda alguna, estar un poco adelante cuando llegó la pandemia el año pasado. Brindamos a los estudiantes en su primer semestre, de los 2 que cursan con nosotros, brindamos una beca del 90%, y también en el segundo semestre, en la parte práctica, se vinculan en Incolmotos Yamaha a todos los estudiantes como estudiantes de práctica. Ahí generamos ese encadenamiento productivo, y allí, pues, por ser estudiantes de práctica, se les otorga ese 75% del salario mínimo. Y una vez ellos culminan sus estudios, los egresados del instituto se tienen como prioridad cuando resulten vacantes. Esto nos ha generado un tema muy positivo en el alto posicionamiento de los egresados. Normalmente contamos con que el 70% de los egresados nuestros encuentren una oportunidad laboral en menos de 6 meses. Ayer nada más tuvimos los grados de la cohorte del 2022, y de los 20 que certificamos, ya 14 están vinculados laborando o con Incolmotos o con la red. Muy chévere. Ahorita, Marilyn, cuéntanos cómo fue que nació como esta idea en protección, y como qué fue lo primero que tuvieron que hacer para poder implementar. Creo que es como lo que más me gusta que me pregunten, porque de verdad que fue algo muy lindo. Nosotros iniciamos pensando en el tema en el 2017, y sucedió que a mediados del 2018 nos impusimos como ese gran reto de tener una estrategia clara de inclusión laboral, donde pudiéramos como empresa habilitar oportunidades, herramientas y todos los elementos que permitieran reconocer todo este talento que podríamos aprovechar. Recuerdo que nos dieron un seminario de herramientas para innovar. Participamos 4 personas y desarrollamos y diseñamos un anteproyecto sobre el tema de diversidad e inclusión, porque desconocíamos totalmente el tema y queríamos estudiarlo y queríamos saber de qué se trataba. Entonces iniciamos con un diagnóstico en el 2019, desarrollamos encuestas, nos referenciamos con otras organizaciones, con alianzas, y algo súper importante, y es toda esa ruta de acompañamiento en la cual estuvimos apoyados, esa ruta de acompañamiento de empleo de la ANDI, porque con esto consolidábamos mejor, o se podía revisar cómo estábamos en los procesos de talento humano, y se tenían en cuenta como todos esos principios de no discriminación. Efectivamente, pues ese diagnóstico con el cual nos apoya la ANDI nos confirma que los esfuerzos los teníamos que realizar antes de la vinculación y en marca empleadora, ya que las empresas más exitosas en estos temas iniciaban por este lado. También se percibía que nosotros como organización estábamos vinculando personas de cierta edad, cierta condición física, y una cantidad de estereotipos que estaban atentando contra ese objetivo de ser una empresa mucho más incluyente. Entonces, así fue como nuestro inicio, como fuimos como avanzando. Respecto a la política, me parece que es importante contar con una política de diversidad e inclusión, porque a través de la política se da respuesta con esas acciones, y obviamente somos coherentes o demostramos esa coherencia con ese propósito. Una política debe estar inmersa en todos los procesos organizacionales, debe ser conocida y obviamente tiene que ser apropiada por todos los que la integran. Entonces, yo creo que ese sería como un resumen de esa pregunta que nos estás haciendo, porque te cuento que aquí me quedaría hablando.
Sí, sí, te entiendo. No, y para complementar algo de protección que me parece muy bonito es que también lean, o sea, protección está trabajando con personas con discapacidad y también está ofreciendo la posibilidad de emplearse a personas mayores de 40 o de 50 años. De 50 También años. ya se siente, digamos que estas personas en estas poblaciones ya sienten que sus posibilidades laborales cada vez son menores, entonces es muy bonito lo que ustedes han hecho y los felicito, bueno, a los tres, a las tres empresas las felicito porque han hecho unos esfuerzos muy bonitos con los diferentes tipos de población vulnerable. Muchas gracias, Marilyn. Gracias, Xiomara. Adriana, cuéntanos cómo iniciaron ustedes, cuál fue esa motivación. Ok, bueno, PAFCO tiene operaciones tanto en Bogotá como en Guachiné. Quiero contarle la experiencia. En Bogotá, muy reciente, está el tema de inclusión de migrantes venezolanos, un programa especial que estamos haciendo a través de todo el grupo en Latinoamérica. Y el caso de Guachiné, que oyendo a José William, realmente uno dice, también se remonta al año 1997, cuando llegamos al norte del Cauca, y queríamos apostar a incluir gente de la región que por sus, digamos, niveles que en ese momento tenían, pues era muy difícil que pudieran acceder a un cargo en una empresa de manufactura. Fue toda una curva de aprendizaje y clave lo que han dicho los dos, tanto Marilyn como José, en las alianzas. Es clave en ese momento el SENA, universidades locales, las cajas de compensación para lograr esa curva de aprendizaje. Hoy les puedo decir que después de todos estos años, el 92% de nuestra gente es oriunda del norte del Cauca, afrocolombianos que han tenido un proceso impresionante a través de su compromiso, a través de mostrar todas esas habilidades y capacidades cuando se tiene una oportunidad. Hoy tenemos desde gerentes, todos los, digamos, los supervisores, ingenieros de procesos son de la región. Entonces sí creemos que esa curva de aprendizaje y que se observa en el largo plazo, ¿no? Esperar unos resultados a corto plazo es imposible y es apostándole a partir de unas alianzas estratégicas a un largo plazo de que sí podemos tener unos resultados muy positivos como los mostraba José, como los muestra Marilyn, pero en el marco y con una ayuda grande que es la política de diversidad e inclusión, que nos deja ver esa coherencia de la compañía y una cosa muy importante, que es permear a toda la compañía de que la inclusión está inmersa en y sensible ante todo el negocio, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que contamos de empleo inclusivo, donde gente con muy pocas oportunidades hace muchos años y en el transcurso del tiempo todo lo que se han ido integrando, cómo han podido mejorar su calidad de vida. Y hoy tenemos una planta con unos indicadores de productividad excelentes comparados con cualquier planta de Latinoamérica, gracias a ese proceso de empleo inclusivo. Muchas gracias, Adriana. Entonces, como concluyendo lo que ustedes dicen, básicamente la política de inclusión hace parte casi que de la cultura y del ADN de la organización para poder realmente tener unas acciones efectivas, ¿no? Entramos entonces a la tercera pregunta, que es ¿cuáles fueron esas barreras con las que ustedes se encontraron principalmente al momento de generar todas estas acciones inclusivas? Empecemos con Marilyn. Sí, hay barreras, es normal que se presenten barreras. Yo creo que sí es importante destacar una de ellas y son los sesgos inconscientes, que es la que más predomina o predominó en nuestra organización, porque estamos trabajando en ella. Algunos líderes de la organización estamos haciendo esfuerzos para vencer el miedo y los paradigmas que se pueden presentar cuando se contrata un talento diverso. Es más, en muchas formaciones que hemos realizado sobre este tema, algunos líderes nos confesaban y nos siguen confesando que todavía sienten preferencias que por una universidad específica, por género, por región, por una condición física. Entonces, en los procesos de selección nos encontrábamos líderes que ya nos solicitaban, pues antes nos solicitaban con unas características
hasta de sector de ciudad y nacionalidad. Y porque ellos pensaban que si no cumplían con estos estereotipos, la persona pues no iba a ser exitosa en el cargo. También nos hemos encontrado que algunos líderes sintieron temor o nos manifestaron, es que me da susto contratar a una persona en situación de discapacidad y exigirle igual que al resto del equipo. Entonces esa también pudo haber sido una barrera que estamos venciendo, que estamos trabajando. También nos pasó que nos decían, es que si vamos a vincular a una persona con discapacidad, seguramente el proceso de selección va a ser muy largo y yo necesito urgentemente la persona. Entonces, en esa parte también empezamos como a trabajar con ellos. Hicimos una formación a todos los líderes de la organización. Tenemos un programa que se llama Liderazgo in Company, también hicimos conversaciones, coloquios, y creo que una de las actividades que más nos llenó fue como un curso que realizamos, es una prueba en línea que combina la gamificación y el entorno real a través de una historia, es interactiva, y entonces esa historia estaba inspirada en hechos reales, donde uno tiene que tomar decisiones conscientes y objetivas. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Arroja un resultado y esto nos dio elementos que nos permitió conocer a cada líder cuáles eran los sesgos más comunes que teníamos o cuáles son los que están influyendo para tomar una decisión, para pues, tener una persona en mi equipo o para, si quiero hacer un equipo de trabajo, un proyecto, si entonces me sesgo para elegir a las personas. Entonces esto nos ha servido para sensibilizar. Hay que seguir trabajando porque esto es constante, 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 porque las barreras siempre se van a presentar. Entonces lo importante es intervenirlas, es escuchar, no juzgar, apoyarlos, no juzgarlos, porque a través de la sensibilización podemos ser más conscientes de los sesgos y al ser conscientes de los sesgos va a ser mucho más fácil administrar este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo, definitivamente como que un buen ambiente de comunicación y apertura seguramente facilita mucho más estos procesos. Vamos con Adriana. Totalmente de acuerdo, María. Tal vez nuestra principal barrera a lo largo del tiempo ha sido los prejuicios, tantos internos, apuntando a líderes especialmente, inclusive por objetivos de corto plazo cuando se dice, pues oiga, yo prefiero contratar al ingeniero, les voy a poner un ejemplo de Cali, o el tecnólogo o el electromecánico, que esperar esa curva de aprendizaje que necesariamente se tenía que dar al apostarle a la gente de la región. Entonces, indudablemente, esa es nuestra gran barrera y es un proceso paralelo, así como lo hacemos para apostar a la gente y tener esa curva de aprendizaje al interior. Es todo un proceso de socialización, influencia, convencimiento de que en el marco de esa política de inclusión, pues tenemos que quitarnos esos prejuicios que históricamente tenemos. Y más cuando hablamos de poblaciones rurales, en el tema étnico, es en zonas tradicionalmente agrícolas. Imagínense para una empresa manufacturera poder llegar a tener esa curva tanto con el trabajador que queremos apostar como internamente en el grupo de liderazgo. Hoy, después de tantos años, todavía se encuentra y se tiene que seguir trabajando en eso. Esa sería nuestra principal barrera que encontramos en estos procesos de inclusión. Muchas gracias, Adriana. ¿Y José? Completamente de acuerdo con Adriana. El tema de los prejuicios son un tema bastante complejo de manejar. Xiomara, no sé, más que hablar de obstáculos, preferimos hablar de retos. Por ejemplo, la certificación, desde que iniciamos con el instituto, todo ese proceso de certificación, no solamente del instituto, sino también del programa de mecánica de motocicleta ante Secretaría de Educación Departamental. Yo creo que de ahí empezó nuestro primer reto. Es un proceso largo, dispendioso, pero afortunadamente contamos con muchos amigos que nos apoyaron en ese proceso, incluso desde la misma Secretaría de Educación y desde la Gobernación, con quienes ya hemos desarrollado varias alianzas desde Fundación Incolmotos Yamaha. El proceso de selección, eso es un tema que es un reto permanente. Nos encontramos hoy con jóvenes
con una educación muy básica, con muchas deficiencias, unos contextos sociales y culturales bastante desfavorables. Incluso nos hemos encontrado con personas que ya teniendo estudios y títulos, por falta de oportunidades laborales, buscan el programa del Instituto Técnico para buscar una oportunidad para ingresar al mundo laboral. Como tenemos también prácticas con varios de nuestros distribuidores en el Valle de Aburrá, también allí hemos encontrado de alguna manera algunos retos en este proceso. Por supuesto, ese proceso de sensibilización hacia los practicantes, entender que ya no es un mecánico, sino que está en un proceso de capacitación permanente. Pero definitivamente yo creo que los distribuidores que nos acompañan en este proceso hoy con creces han visto remunerado ese esfuerzo. Incluso hoy tenemos distribuidores que toda su planta técnica son egresados del Instituto Técnico Yamaha. Entonces, de verdad que ha sido un proceso bastante lleno de alegría para toda la empresa y para toda la fundación. Muy chévere. Yo creo que una de las principales barreras con las que nosotros nos hemos enfrentado desde la fundación en este proceso de acompañamiento que tenemos con las empresas también en empleo inclusivo es que me dicen, Xiomara, ¿cómo hacemos nosotros para poder cambiarle el chip a la gente? ¿Cómo hacemos para poder cambiarle el chip especialmente a los líderes y a los directores? Porque son quienes van a trabajar al final con estas personas. Entonces yo digo, no, es claro, es todo un o sea, eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Es todo un proceso de sensibilización, de formación, de comunicación, de talleres, de experiencias además, y entender que de todas formas los sesgos y los prejuicios que llevamos a las empresas no se generaron en las empresas, se generaron en un entorno social en el que vivimos en Colombia, ¿sí? O sea, esto no es que nos lo hayan aquí, como que entramos a la empresa y nos lo inyectaron, no, o sea, es con lo que hemos crecido la mayoría de colombianos, con lo que nos hemos enfrentado en el mercadeo, en la publicidad, en el qué dirán. Entonces, claro, ahora las empresas tienen un reto mucho mayor de decir, no, venga, que las cosas no son así, vamos a apostarle realmente por dejar un grano de arena en este país y de verdad apostarle al crecimiento profesional y personal de todas estas personas que merecen las mismas oportunidades que todos nosotros. Entonces, a mí me parece, dime. No, un proceso social normalmente toma entre 4 y 5 años en establecerse. O sea, eso no, como le decían ahorita las compañeras Marilyn y Adriana, son procesos que toman tiempo. Entonces, en ese tiempo, ese arranque, ese despegar, esa comunicación, ese quitar prejuicios es lo que más se vuelve difícil en un principio, pero una vez empieza esa transformación cultural al interior de la empresa, yo creo que ya el camino se abre de una manera inesperada y empiezan, por el contrario, a salir nuevas ideas que permiten enriquecer el proceso. Total, y yo creo que el ejemplo, mediante el ejemplo también se va enseñando. O sea, cuando estas políticas que se crean ya se vuelven parte del ADN de la organización y ya los líderes y varias personas se empiezan a comportar de acuerdo a esto, se empieza como a regar la ola, como se dice, como que ya se empieza a volver mucho más común estas buenas prácticas en los diferentes niveles de la organización. Entonces, bueno, agregaría algo. Dime, Adriana. Agregaría el tema de que en la medida de esa curva vamos obteniendo unos resultados, por ejemplo, en indicadores de productividad. Tal vez ese es la mayor bandera para poder ir convenciendo los buenos resultados de que la apuesta es válida, que está en el marco de la política de la compañía y bueno, esperemos ahora la próxima pregunta, si hablamos de algo de esos factores que de verdad nos pueden ayudar a que podamos disminuir esas barreras a través de qué es lo que logramos ir saliendo adelante, ¿no? En el proceso. Pues yo creo que me quedo contigo, Adriana, porque justamente la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron esas acciones, esos factores clave o esas buenas prácticas que les permitieron garantizar unos resultados positivos en todo el proceso? Yo diría que el inicial es el respaldo de la alta gerencia, de que sea de verdad una política que venga respaldada desde la alta gerencia de nuestros directivos. Eso es el primer, digamos, posibilidad de que tengamos éxito en el proceso. Cuando ya es
algo inmerso en la compañía, ya todos van adquiriendo la posibilidad de entender que no es un proceso medio filantrópico, sino que es una apuesta para cambiar las condiciones de vida de una población a la cual queremos que su entorno crezca para que inclusive la compañía tenga un desarrollo y una viabilidad en todo sentido. Entonces, ese acompañamiento desde la alta gerencia, ese respaldo, e indudablemente hay un factor de éxito que lo hemos, creo que todos, esbozado de una manera, y son las alianzas. Esas alianzas estratégicas desde gobierno nacional. Nosotros en las plantas, son 4 plantas en Guachiné, una de las plantas fue con acompañamiento del gobierno nacional del Departamento de Prosperidad Social, donde le apostamos a mujeres de base de datos ISBEN. Y eso fue hace 8 años y hoy tenemos la planta funcionando perfectamente, con todos los retos y desafíos que se presentan en el camino, y más cuando fue apostando a un grupo de mujeres. Y así en todas las plantas que se han ido desarrollando, esas alianzas con SENA, con universidades, es importante, ONGs que nos han acompañado para poder tener hoy en esos procesos un éxito en resultados, porque al final lo que necesitamos, que ya les ha mejorado las condiciones y su calidad de vida, pero a través de unos procesos de educación, acompañamiento, seguimiento. Y si eso es en el empleo inclusivo y lo trasladamos a otro tema de empleo inclusivo, que es ese acompañamiento a esos proveedores locales y pequeños que están generando también a su vez empleo inclusivo, ahí lo vemos como más, digamos, coordinado y coherente, de que no solamente es el empleo directo que podamos generar, sino a través de ese empleo que se genera en las empresas pequeñas que acompañamos, locales, nosotros lo llamamos esos negocios inclusivos que van creciendo, ¿no? Entonces diría que factores de éxito podría ser clave desde ese acompañamiento de nuestra alta gerencia, y indudablemente el conseguir alianzas a todo nivel, desde el sector público, sector privado, es clave para nosotros. Muchas gracias, Adriana. Marilyn, ¿qué consideran ustedes factores de éxito? Factores clave. Yo creo que las estrategias que destacaría, yo partiría que tuvimos que hacer una transformación del proceso de selección. Y al hacer esa transformación se vinieron unas estrategias que nos ayudaron mucho, que nos han apalancado, considero que han sido muy exitosas. Pues estuvimos con el tema de jóvenes, para que todos mostraran su potencial a través de proyectos y encontrar como esa oportunidad de su primer empleo. Luego seguimos con las personas con discapacidad física o cognitiva para que conocieran protección y nos permitieran contar con su talento, porque las personas con discapacidad pensaban que no se podían presentar en una empresa como protección. Entonces tuvimos que hacerlo explícito cuando hicimos las convocatorias. Luego la estrategia de talentos dorados para que personas mayores de 50 años vinieran, nos compartieran su experiencia. Y esto es súper importante porque aquí lo que queremos es reconocer el papel que todos tenemos en la construcción de una mejor y más justa sociedad. Queremos seguir dando continuidad. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando el tema de equidad de géneros, donde queremos, o por lo menos estamos independiente de ese género, que todas las personas tengan los mismos derechos, beneficios, igualdad de oportunidades y tantas cosas. Entonces, creo que estas han sido las estrategias más exitosas como de todas, porque hemos podido vincular personas mayores de 50, personas con discapacidad y jóvenes, que ustedes saben que en el tema de jóvenes y mujeres también ha sido complejo su oportunidad laboral. Y entonces, como en eso estamos, seguiremos realizando estrategias, probando, con el fin de consolidarnos y cumplir ese gran sueño y objetivo que tenemos. Muchas gracias, Marilyn. ¿Cómo le fue a Yamaha? ¿Cuáles son los factores de éxito? Xiomara, completamente de acuerdo con Adriana. ¿No? En el caso de Incolmotos, por ejemplo,
Yo creo que esa fue la primera medida, esa visión a largo plazo, el compromiso y el apoyo de nuestro presidente, el doctor Francisco Sierra, el de su esposa, la doctora Luz Estela, miembro también de la Junta Directiva. Ellos dos específicamente nos han llevado a cultivar la educación en las personas como medio de transformación y de esta manera esperamos pues cosechar personas de bien. Esto es algo que llevamos en nuestro ADN, en la marca Yamaha. El encadenamiento productivo, vinculando a la empresa y a nuestra red de distribuidores, a nuestros estudiantes y egresados del Instituto Técnico Yamaha, ha generado valor compartido con el entorno. Primero, nos permite tener personal altamente capacitado y con los valores y la cultura empresarial de Yamaha, porque ya lo evacuamos en ese proceso formativo. Segundo, reduce los tiempos y costos en los procesos de selección, porque ya son personas que hacen parte de la empresa desde que iniciaron en el instituto. Y tercero, pues también hay que decirlo, indiscutiblemente esta iniciativa ha mejorado también un poco la reputación de la empresa a través de esta experiencia empresa, distribuidor, cliente final. También hay otro punto que es importante allí tener en cuenta y es cómo ha permeado todo este proceso hacia la empresa. Hoy es común, por ejemplo, encontrar egresados del ITI que entraron a Incolmotos como técnicos, que fue lo que se certificaron, pero hoy los tenemos en diferentes áreas y en diferentes cargos. Hoy podemos tener coordinadores, jefes en diferentes áreas. Adicionalmente los tenemos como vendedores, incluso especializados, no solamente en nuestras tiendas, sino también en los distribuidores. Una experiencia bastante significativa que iniciamos el año pasado y fue que en una alianza con OIM y con la ARN empezamos en un proceso de capacitación a 30 personas en proceso de reincorporación, excombatientes de las FARC. Eso fue un reto bastante grande en temas de convivencia, en temas de entender un poco esa mecánica, esa filosofía de vida, pero de verdad que eso nos llena de satisfacción, ver cómo personas, que muchos de ellos ni siquiera sabían prender un computador y cómo en un proceso de formación a través de un bootcamp acelerado en 3 meses, logramos tener certificados 30 personitas como auxiliares en mecánica de motocicleta. Entonces yo creo que esto de alguna manera irradia toda la filosofía de la empresa. Esos son puntos y claves que nos han permitido pues darle sostenibilidad al proceso a lo largo de estos 24 años. Muchas gracias. Aquí como recapitulando lo que dijeron para que a los asistentes les quede un poquito más claro, voy a como enumerar las cositas que dijeron. En un principio, súper importante el respaldo de la alta gerencia y las altas directivas para poder desplegar la estrategia, generar alianzas con actores del ecosistema de empleo inclusivo que nos ayudan a maximizar los resultados esperados, la transformación en el proceso de selección, y yo aquí ampliaría un poco más, no solamente en el de selección, sino también en casi que todos los procesos de gestión humana, porque muy seguramente los procesos de desarrollo y de bienestar también van a estar muy ligados a conocer cuáles son esas necesidades de estas poblaciones para generar estrategias mucho más pertinentes o ajustadas a lo que ellos realmente valoran dentro de la organización. El tema de la formación y la educación que permite el crecimiento al interior de la empresa, y que seguramente eso también nos va a generar ahorros en otros procesos como de inducción o incluso en costos dentro de los procesos de selección también. Súper importante también el encadenamiento con otros procesos de la cadena de valor que podrían también estar generando empleo inclusivo indirectamente, digamos, no impacta directamente en la organización, pero de todas formas hay una cierta responsabilidad con ellos también. Y creo que también un factor de éxito sería también la buena comunicación en general, como en todo lo que ustedes han dicho. ¿Listo? Pues bueno, ya el tiempo se nos está corriendo rapidísimo, entonces voy a entrar a la última pregunta del panel para luego darle paso a las preguntas del público. Y quisiera como que entender como qué recomendaciones le quisieran ustedes dar a los invitados para que puedan iniciar sus programas de empleo inclusivo, sus programas de inclusión, o sea, como que qué aspectos clave para tener en cuenta para dar ese paso como tan significativo que se va a ver en unos años. Entonces empecemos por Marilyn.
Bueno, yo pienso que ahorita lo hemos mencionado mucho, el tema de las alianzas es vital pedir apoyo. Por ejemplo, a nosotros el tema con la ANDI nos dio una orientación muy importante y eso nos ayudó. Realizar referenciaciones, iniciar con pequeñas acciones, uno no tiene que estar perfecto para iniciar, ¿cierto? Importantísimo tener un equipo apasionado con este tema, que las personas que estén involucradas de verdad lo quieran de corazón. Yo creo, es más, me atrevería a pensar que ese es el factor más importante porque uno se va a encontrar barreras, vamos a tener algunas situaciones complejas, entonces no nos podemos desanimar, tenemos que como se dice, La perseverancia, mejor dicho. sí, perseverancia, pasión, no desfallecer, arrancar nuevamente. Nos dijeron no, pero volvamos a mirarlo, volvamos a buscar las cosas, busquemos la gente. Nosotros tuvimos fracasos, hacíamos convocatorias y no se nos presentó, no se nos presentaron al inicio, luego aprendimos que teníamos que ser más explícitos. Entonces, yo creo que desde las acciones sencillas es que se arranca y empezar poco a poco no esperar a estar perfectos para iniciar. Súper importante porque de hecho eso creo que es uno de los puntos que yo también he encontrado con las empresas que se acercan a nosotros para el acompañamiento y es, no es que nosotros no tenemos nada, no es que yo no sé qué población contratar, mejor, mientras no sepa pues Claro. mejor, justamente los vamos a ayudar es a eso. Y quisiera agregar que el equipo es vital. Yo les digo que en mi experiencia no se hubiera podido lograr si no se hubiera contado con personas, yo digo, maravillosas en el sentido de la palabra y que de verdad se comprometieron de corazón, estudiaron, referenciaron, o sea, fue impresionante todas las ganas que le pusieron a este tema. Eso yo creo que es un factor clave de éxito. Sí, muchas gracias, Marilyn. José, ¿qué consejos nos das? Por Dios, Xiomara, esa pregunta es de alto calibre, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Nosotros creemos que la inclusión, o sea, no estamos convencidos de que la inclusión tiene el poder de transformar el país y el que tengamos oportunidades, eso nos permite reconciliarnos y definitivamente la empresa privada es un actor clave en este proceso de construcción de un país más equitativo, que es a lo que le estamos apostando hoy todos. El apoyo de la ANDI ha sido fundamental en este proceso de crecimiento. Yo creo que, como lo hemos mencionado en otros puntos y abordando las otras preguntas, esas alianzas que se generen con ese entorno, con ese ecosistema que de alguna manera se genera alrededor de las empresas, es fundamental. Y allí encontramos, bueno, repito, porque quiero dar un agradecimiento muy especial a la ANDI por todo este proceso, el SENA, las universidades, otras fundaciones con las que hemos permitido de alguna manera desarrollar un conocimiento y un tema académico de mucho mayor nivel. Aquí, por ejemplo, tenemos un aliado muy especial como la Fraternidad Medellín, con quien también hemos discutido y hemos trabajado muchísimo en temas de educación. Yo creería también que lo primero que habría que hacer es conocerse la empresa, hacer esa revisión, revisar esas fortalezas de la organización, en qué somos buenos, qué nos gusta hacer, cómo nos gusta hacer, qué amigos tengo alrededor, porque eso es como esa primera matriz que uno tiene que elaborar para poder decidir a qué público de alguna manera, con ese producto, con ese conocimiento que uno tiene desde la empresa, puede impactar de manera pues mucho más rápida. Entonces, yo diría que lo primero que habría que hacer es esa matriz, un autoconocimiento como empresa, de esos valores, de esas fortalezas y a partir de eso, ver qué puede irradiar de cara al público. Súper de acuerdo. Adriana, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, yo creo que la historia nos está ofreciendo un momento coyuntural en Colombia, que el empleo inclusive es una respuesta que podamos aportar ese granito de arena como sector privado para poder que todo esto que estamos viviendo tenga una oportunidad y tengamos la posibilidad de vincular población vulnerable de manera sostenible. Entonces, para mí o para nuestra compañía diría que
primero, pues trabajar al interior de las empresas en esa sensibilización de esas oportunidades que nos ofrece el empleo inclusivo, no solamente directo, como dijimos ahora, sino a través de negocios inclusivos, que es apostarle a esas empresas pequeñas locales que nos daría la posibilidad de ampliar nuestro impacto. También pienso que al conocer el entorno de cada operación en nuestra compañía nos da la oportunidad de solicitar esas alianzas y esos apoyos que, como la ANDI, como todo lo que han expresado, el SENA es clave, todo eso nos permite ir, digamos, en esas curvas que nuestra gente vulnerable necesita de oportunidad de educación para poder ir creciendo y poder tener esos resultados que una compañía o un sector privado necesita. Entonces, pensaría que es eso lo que han expresado mis compañeros: alianzas, sensibilización y muchas ganas y pasión, como dice Marilyn, para poder apostar a que podamos contribuir y en un momento clave de Colombia, ¿no? Yo creo ahí para complementarte, Adriana, en algo que dijiste ahorita, y es entender que básicamente el empleo inclusivo es un gana-gana, ¿no? O sea, estamos aportando a la calidad de vida de estas personas de población vulnerable, pero también la empresa se va a ver beneficiado con los aportes que ellos están trayendo desde sus diferencias y desde sus aprendizajes y desde sus competencias que han podido desarrollar en sus realidades de vida, ¿sí? Entonces, Sí. también creo que es uno de los factores claves y es entender, aquí esto no lo estamos haciendo por filantropía, como tú decías ahora, esto no es solamente un acto de caridad, sino efectivamente que le estamos apostando a una estrategia que va a agregarle valor a la organización. Es valor Exacto. compartido. Exacto. Y los resultados positivos se ven a largo plazo. Ese compromiso que se traduce de verdad en unos indicadores positivos de la misma productividad, ¿no? De acuerdo. Bueno, ya estamos justo sobre el tiempo. Vamos a darle entonces, voy a ver, María Andrea, no sé si hay algunas preguntas en el público. Espérame que esto a mí me medio atropella la tecnología. Sí, a mí todavía no tenemos ninguna preguntas en el chat. Ok, de pronto entonces este es el momento que de pronto alguna de las personas invitadas quisiera conocer o profundizar en algo más de lo que nuestros panelistas han nombrado o tienen alguna inquietud. Nos quedan como unos 10 minuticos aquí de preguntas. Yo agregaría algo súper importante y es como todo ese reconocimiento que tenemos que tener las organizaciones o ese papel que estamos jugando frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Cómo nosotros a través de nuestras acciones apuntamos a esos 17 objetivos, yo creo que es importante y vamos como la respuesta, o sea, considerar, y eso es muy bueno hacer ese ejercicio al inicio o cuando quiero implementar todo este programa de diversidad e inclusión, mirar eso, mirar el propósito, la organización que hace, cuál es su misión, su visión, o sea, como que tener en cuenta como todo ese tipo de generalidades y que obviamente enmarcan toda una organización. También es importante saber para qué la diversidad y la inclusión. Yo creo que es una de las preguntas también que nos debemos hacer al inicio. ¿Para qué la quiero hacer? O sea, ¿por qué es importante para mi empresa? ¿Por qué la necesito? Eso va a ser clave. Va a ser clave para poder definir cuáles son esas acciones y conectar a la gente. Porque cuando a veces tenemos barreras, muchas veces toca mostrar como beneficios, así ese no era no fuera nuestro papel inicial, pero sí tenemos que ayudarle a las personas. Mire, es que a mí me pasa mucho que la gente me dice, bueno, usted no quiere ser pues innovador, su equipo no quiere ser innovador, entonces, ¿por qué quieres contratar la gente igual? ¿Cierto? Tenemos que contratar personas por su talento, entonces trabajar mucho por eso, por basarnos más en el talento, en esas capacidades que tienen los seres humanos. Ojalá todos los procesos de selección, yo me soñaría que fueran a ciegas. Yo creo que esas sería un hit. De hecho, ya se han hecho muchos procesos de selección a ciegas, porque empiezo como a eliminar un poco de estereotipos, no los elimino todos, pero sí arranco por ahí.
Esa sería como algo que les recomendaría a todos. Marilyn, súper importante lo que has dicho porque no hemos como profundizado mucho en este tema y yo creo que ahí es la importancia de la gestión por competencias en los procesos principalmente de selección. Porque claro, muchas de estas personas seguramente no tendrán una carta de recomendación de otra empresa porque seguramente han trabajado en la informalidad o es su primer empleo o seguramente no tiene todavía como el título oficial, sino que han hecho otros cursos que seguramente los han ayudado a fortalecer las competencias que nosotros requerimos en las organizaciones. Entonces sí es muy importante el tema del enfoque por competencias en el proceso de selección. Aquí ya nos han hecho algunas preguntas, entonces la primera dice, pregunta para Adriana o Marilyn. En sus empresas, ¿qué hacen previo al proceso de selección? Me queda claro en Yamaha, pero una de las dos comentó que es clave antes de iniciar la vinculación, ¿qué hacen? Mejor dicho, ¿cuáles son los procesos que hacen antes de la selección? Si quieres, empiezo. Listo, Adriana. Bueno. Pues conocer muy bien el entorno. Y vamos por ejemplo, a las plantas ubicadas especialmente en zonas rurales. Indudablemente el conocimiento del entorno, el tener la ayuda de esos bancos de oportunidades que tienen los municipios, las cajas de compensación, para tener la oportunidad de que cualquiera pueda acceder a ello. Entonces, importantísimo me parece el conocimiento del entorno. Para poder tener que lleguen al proceso de selección cualquier persona que quiera y que tenga la posibilidad de estar en esos procesos. Yo complementaría también ahí lo que comenta Adriana, de pronto tener muy claros los perfiles de los cargos y muy claras las competencias asociadas a esos perfiles, porque eso también es una de las dificultades que nos hemos encontrado con algunas empresas que quieren iniciar los procesos de empleo inclusivo, y empezamos por la revisión de los perfiles, o sea, y miramos a ver cuáles de estos perfiles pueden ser ocupados por población vulnerable de acuerdo a las realidades que también está teniendo la empresa, ¿no? Entonces, Marilyn, ¿quieres complementar algo más? Sí, no, de acuerdo con el tema de los perfiles, de hecho fue algo que nosotros hicimos y pudimos identificar en cuáles podrían ser más exitosos. Sin embargo, me parece importante aclarar que todos los talentos tienen cabida en cualquiera de los cargos de nuestra organización. Porque cuando estamos seleccionando por talento, la edad, la condición física, o sea, una cantidad de estereotipos pasan a segundo plano. De hecho, nosotros conocemos a los candidatos, es como en la mitad del proceso, porque al inicio, los primeros pasos del proceso de selección se basan más en unas pruebas en línea o unas pruebas para medir conocimientos o para unas validaciones que hacemos, precisamente porque queremos que lleguen a la entrevista esas personas que ya se confirmó que tienen el talento y que tienen cualidades que los hacen posibles personas para ocupar ese cargo. Entonces, me parece importante complementar con eso, con esa parte. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo impacta el marco legal los programas de inclusión en la contratación de personas con discapacidad? Ahí rápidamente creo que Marilyn podría decir, pero yo creo que en el marco legal en Colombia hay varias leyes que detallan muy bien qué es lo que se requiere hacer, cuáles son los beneficios tributarios a los que pueden acceder las empresas al contratar estas poblaciones, que hay que tener en cuenta, y lo que siempre han dicho, creo que el tema de las alianzas con entidades que trabajen con población vulnerable directamente les ayuda a mitigar un poco este tema. No sé si de pronto Marilyn quisiera agregar algo más como cuáles otros impactos. Sí, súper importante lo que mencionas, y también uno tiene que seguir buscando aliados. Entonces, en las organizaciones contamos con un departamento jurídico o con personas que nos pueden ayudar y asesorar. Yo pienso que ese tipo de estrategias uno no las debería hacer que porque se va a ganar algo o va a tener un efecto tributario, o porque qué susto contratar, que entonces una estabilidad reforzada. O sea, tenemos que partir de que vamos a contratar gente talentosa,
Yo soy una convencida que el compromiso va por encima de todo esto, que el talento va por encima de todo esto. Entonces, cuando empezamos con esos prejuicios, porque yo no sé si catalogarlo como prejuicio o barreras, que me da susto por el tema de que entonces una estabilidad reforzada o que me va a pasar esto, entonces ya empezamos mal. O sea, tenemos que empezar como a dar esas oportunidades desde el talento, desde el talento. Es que eso no te hace mejor persona. Entonces yo creo que es empezar a vencer nosotros mismos esa barrera que nos vamos a encontrar y que obviamente si nos toca estudiar, a veces nos toca convencer y volvemos al tema de sensibilizar a algunas personas de nuestro entorno, de nuestra organización, que claro, tendrá unos beneficios tributarios, pero ojo, que ese no debería ser nuestro propósito. De acuerdo. O por lo menos esa es mi opinión personal. Listo, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué limitaciones han tenido en cuanto al crecimiento del personal, pues dentro de la compañía del personal con discapacidad? Yo creo que también para Mari, porque ella es la experta en personas con discapacidad. Marilyn, ¿estás No, experta, soy una aprendiz, súper aprendiz. Pero entonces, no entendí muy bien qué ¿Qué dificultades han tenido para que las personas que están con discapacidad actualmente en la empresa puedan tener un desarrollo interno al interior de la organización? No, Ninguna no. limitación. Nosotros pues obviamente somos muy nuevos en este tema, llevamos muy poco. Aquí todas las personas tienen oportunidad de desarrollo. Tú ahorita mencionaste algo súper importante que no era solo desde el proceso de selección, sino desde todo ese viaje del empleado o lo que conocemos como el journey del empleado, donde en todos estos elementos o en todos estos pasos debe estar primando como toda esa política de diversidad e inclusión y debe haber coherencia con todo lo que nosotros estamos desde el inicio buscando. Entonces, aquí oportunidades tienen todos tienen oportunidades. De hecho, yo les voy a confesar, la misma pandemia habilitó más oportunidades, o sea, generó más oportunidades. Y ha sido súper lindo encontrar una cantidad yo estuve como la prueba de talentos dorados, es tan reciente, apenas fue el año pasado, nos pudimos reunir con estas personas mayores de 50 años y es impresionante todo lo que han aportado y el valor que han generado. Entonces uno empieza a descubrir una cantidad de habilidades que poseen, que puede que no posea otro tipo de personas. Y lo mismo sucede, yo tengo una anécdota con Autosura. Algún día estaba hablando con un señor de allá y me decía, mire, este es el chico más eficiente de Autosura porque nunca ha chocado un carro. Él es sordo, entonces tiene una alta concentración. Y yo decía, Dios mío, es que esa es la habilidad, o sea, y él decía, es el empleado del mes, siempre se gana los premios. Entonces cuando llega el carro más costoso, cuando llega, es él, porque es que nosotros, o sea, es como esas personas, cuando uno tiene esa matriz de talento, esta persona es un talento clave porque tiene desarrollada esa habilidad y obviamente la organización cuando trabaja estos temas la tiene que detectar inmediatamente, empezar como a gestionar, porque son talentos que uno dice, no quiero que se me vayan. Entonces aquí todas las personas tienen oportunidad de desarrollo. Listo, yo creo que ya por temas de tiempo le voy a dar paso a una última pregunta y es, hablaban como de los procesos de transformación en el proceso netamente de selección, como que qué detalles o qué cambios específicos hicieron en el proceso de selección y cuáles fueron las especificaciones como al momento de publicar las vacantes. Otra vez yo. Yo pues, tú fuiste la que dijo sobre este tema, pero yo creo que seguramente Adriana y José también han tenido como muy en cuenta el tema de qué ajustes habría que hacer en el proceso. No sé si mis compañeros quisieran responder para no ser tan repetitiva.
Adriana. No, no se preocupen. Realmente sí hay que definitivamente, a pesar de tener unos perfiles en los procesos de selección, estar más abiertos en ese sentido. Tener la posibilidad y los cambios claves es quitar lo que tú decías en un inicio, Marilyn, que históricamente tenemos en esos perfiles. Inclusive estamos discriminando desde cuando tenemos unas, digamos, frases muy enfáticas. Entonces, es la revisión de tener la posibilidad en cuanto a género, en cuanto a la misma experiencia. Por eso la revisión, cuando hablaban de esos perfiles claves, a veces tenemos cosas que no necesariamente son importantes, se pueden reevaluar y sí pueden ser barreras para que llegue personas y tengamos la posibilidad de ese empleo inclusivo. Entonces, desde la misma redacción que tenemos cuando abrimos el concurso o publicamos la vacante, allí encuentras muchas frases que pueden ser ya discriminatorias. De acuerdo. ¿Alguno quisiera complementar algo más sobre esta pregunta? Ahí sí le dejo abierto. Yo creo que es lo que comparto plenamente lo que acaba de decir Adriana, y yo me quedo con ese punto, el tema de flexibilizar el proceso. Ahí es donde está también como el secreto, por lo menos en nuestro caso, siendo una empresa japonesa y con unos discursos y unos formatos como muy definidos, ese proceso de flexibilidad en algunos momentos no es tan fácil, incluso en la misma empresa, por la misma casa matriz, pero de alguna manera cuando hemos entendido esa población, cuando los escuchamos, cuando entendemos esas dificultades con las que vienen ya, entonces nos pone a repensar, bueno, yo no puedo seguir pretendiendo encontrar la persona perfecta para que entre al instituto. Lo que tengo que hacer es ver cómo me están llegando las personas y entonces cómo modifico yo mi proceso para poder cerrar esas brechas de las personas que me están llegando. Entonces, definitivamente hay que flexibilizar. De acuerdo. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Yo quisiera seguir hablando con ustedes mucho más, pero por cumplimientos ya de agendas de ustedes, entiendo que son personas muy ocupadas. Entonces, les quiero agradecer muchísimo por este espacio, por todas las experiencias que nos comentaron, los aprendizajes que seguramente nos quedan de lo que ustedes han vivido. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes, Marilyn, Adriana y José, y muchas gracias también a los participantes que se conectaron a este espacio, que hicieron sus preguntas. Ahí quedaron unas preguntas pendientes, pero seguramente yo ya me encargaré de darles respuesta. Y bueno, María Andrea, también me imagino que también quieres hacer aquí el cierre y despedir a estas personas tan espectaculares que tuvimos el día de hoy. Diomi, sí, yo creo que tú ya lo has mencionado todo, no darle las gracias a ustedes cuatro por este espacio, por sus apreciaciones, por sus comentarios. Para nosotros desde la Fundación Andy, desde la Andy, es un orgullo poder trabajar con empresas como ustedes y que sean pioneros de este tema de incluir población vulnerable dentro de las cadenas de valor, y que sean ustedes mismos los que puedan inspirar a muchas más empresas del ecosistema a seguir este ejemplo y a motivarse a poder hacer muchos más programas e iniciativas para incluir desde distintas áreas pues poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas, y que sobre todo se puedan dar cuenta que sí es posible, que a pesar de que existan barreras, se pueden eliminar, y vale más la satisfacción y las cosas buenas que pueden dejar estos programas que esas barreras que puedan existir en el camino. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos a los participantes que nos puedan seguir acompañando en los siguientes ciclos que nos hacen falta para poder terminar de oír experiencias de otras empresas que lo van a estar compartiendo con nosotros. Entonces, José, Marilyn y Adriana, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en este espacio y por todas las recomendaciones y argumentos y todo lo que nos pudieron dar en este espacio. Muchas gracias. A todos. Gracias. Saludos. Gracias Muy por la bien. invitación. Enorme, que estén muy Que bien. estén muy bien. Hasta luego. Placer. Que estén muy Hasta bien. luego. Chao. Hasta luego.